Egunon Amaia. Para empezar, cuéntanos quién es Amaia Jugo. Egunon Albert, eskerrik asko por la invitación en primer lugar. ¿Y Amaia quién es? Pues Amaia es una persona que en su momento estudió económicas, me especialicé en cuantitativa, comencé a trabajar en Laboral Kutxa y descubrí el mundo de la empresa. Eso me apasionó y de ahí tuve la ocasión de pertenecer al grupo Elkargi, Sociedad de Garantía Recíproca, y he estado trabajando allí 15 años y ahí he experimentado pues, esa relación entre empresa, financiación y sobre todo el acompañamiento que esa empresa siempre ha proporcionado a las empresas chiquitinas, ¿no? Y eso me encantó. Ahí también descubrí el emprendimiento a partir de unos años, sobre el año 2018 aproximadamente, y poco a poco pues, también empecé a explorar el tema de inversión. Y tuve también la gran oportunidad en el año 2023 pues, adentrarme más en lo que es la inversión y el acompañamiento desde otra perspectiva a las empresas, a lo mejor de mayor tamaño, y empecé a trabajar en la Fundación Artisarra, cuyo propósito sobre todo es impactar en nuestro entorno, teniendo compañías que puedan transformar, que sean estratégicas y que sobre todo también podamos atraer y fidelizar el talento, ¿no? Y en eso estamos ahora mismo. Perfecto. ¿Y cómo es un día en la vida de Amaia? Pues lo primero de todo, según me levanto, hago deporte. Esto es algo fundamental porque me libera muchísimo de todas las tensiones, preocupaciones que pueda tener. Y luego, pues es muy dinámico porque mis días son muy cambiantes, ya que en la Fundación hacemos proyectos de todo tipo. Por un lado está la parte de la gestora que hace las inversiones propiamente y para nosotros es el motor económico y el motor que nos proporciona, pues evidentemente, los recursos para poder llevar a cabo todos los proyectos. Y los proyectos son tan distintos, tenemos desde un proyecto con distintas asociaciones y grupos de empresas llamado Eraldatu, que fomentamos el impacto social y medioambiental. También estamos en el ámbito educativo, trabajando muy estrechamente con Deusto Business School. Y tenemos tantos proyectos diferentes. Hay uno que personalmente me gusta mucho, no me quiero extender, pero te cuento, y tenemos una colaboración con una fundación, Fundación Dadoris, domiciliada en Madrid, pero cuyo propósito es impactar en jóvenes sin recursos, pero académicamente brillantes y excelentes. Entonces les dan oportunidades que si no tuvieran ese premio económico o beca económica, pues no podrían llegar a tener el resultado académico que tanto esperan y sobre todo son súper capaces. Entonces nos ha tocado la oportunidad de becar a una persona canaria que va a estudiar en una universidad nuestra, en EHU precisamente, y estoy súper contenta porque creo que esas colaboraciones son importantísimas, ¿no? Y sobre todo porque das oportunidades a todo el mundo. ¿Y cómo les ayudáis? Cuéntanos un poco más. Pues en este caso tengo que decir también que la Fundación Artisarra impacta País Vasco y Navarra, ¿vale? En nuestra región, lo que es Euskal Herria. Entonces, en esta ocasión lo que intentamos son o jóvenes de nuestro entorno o jóvenes de España que vienen a nuestras universidades a las 5 a estudiar, las 3 vascas y las 2 navarras, ¿vale? En este caso, esta persona es canaria, viene a estudiar a Ingeniería Renovables a Eibar, al campus de Eibar, y lo que les hacemos es, evidentemente, digo premiar porque pues no se les otorgan becas porque ya obtienen becas por otros conceptos, entonces para que no se solapen lo que hacemos es pagarles al final la matrícula de este año escolar y los próximos. Siempre con la garantía o el compromiso por su parte de seguir siendo excelentes y evidentemente pues, acompañarles en este proceso. Hasta la fecha estamos apoyándoles económicamente, pero la idea sí que es ir también a tener un acompañamiento en cuanto a mentorías, porque esta fundación está compuesta de patronos con grandes conocimientos financieros, de todo tipo, y les acompaña mucho más allá, no únicamente con estos premios. Y aquí este acuerdo también deriva luego otras 2 subactividades. Una, como nosotros tenemos cada vez un ecosistema mayor en el que evidentemente participamos y tenemos algo que decir, ¿no? Entre todas las compañías en las que invertimos, que a día de hoy rondan unas 80 aproximadamente, les damos también posibilidades de prácticas. Y luego todos aquellos, una vez de que finalicen las prácticas, incluso también pues ese contrato de trabajo que pudieran tener a futuro, ¿no? Entonces, pues es también un círculo que podemos llegar a cerrarlo. Que lo que buscáis un poco es captar ese talento, ¿no? De fuera, que es uno de los retos del territorio, e incluso diría a nivel nacional e internacional, ¿no? Esa lucha geoestratégica por el talento, pero buscáis, entonces, atraemos talento y nutrimos el ecosistema empresarial de las invertidas, o también estáis metiendo esa semillita de como fondo
ojo, que también a lo mejor puedes emprender? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el plan secreto ahí? Por ahora no hemos explorado porque es un acuerdo recién firmado, entonces bueno, vamos conociéndonos, pero no descarto nada. O sea, al final es verdad que todo lo que vayamos construyendo, bien sabes, que luego surgen un montón de sinergias, oportunidades, entonces bueno, estaremos abiertos a escuchar próximas iniciativas que nos puedan surgir. Vale, perfecto. Y para situarnos, ya has mencionado, has dado unas pinceladas, pero ¿qué es Astigarraga Fundazioa? No sé si lo he pronunciado bien. Sí. ¿Y cuál es su razón de ser en el territorio vasco y navarro? La razón de ser, bueno, el germen de todo esto es Berriap, sinceramente. Se crea la aceleradora en el año 2015, 2018 ya le empiezan a dar una continuidad y además ahí es en el momento donde se crea EASO Venture 1, porque ven que hay una necesidad de invertir en esas empresas que se aceleran, ¿no? Entonces se crea EASO y ya una vez de crear EASO y ver que, bueno, por un lado hay capacidad de ahorro y de invertir, ¿no? A su vez, y hay oportunidades de inversión, se decide y reflexiona con distintas personas, que a día de hoy son los patronos de la fundación, que hay que hacer algo más y que hay que impactar mucho más allá y sobre todo con un claro objetivo y es el arraigo. Vale. Entonces, en ese momento, en el año 21, se crea la fundación y se solapa con la creación del resto de vehículos, vale, la continuidad de EASO Venture 2 y se crea Growth porque entendemos que de manera natural todas esas empresas, bueno, que puedan evolucionar y ser sostenibles en el tiempo desde el Venture, necesitarán otros hitos y habrá que acompañarles en ese crecimiento. De ahí que se crea Growth, pero no solamente para esas startups que puedan necesitar financiación a futuro, sino que para nuestras empresas del entorno. Y también se crea un cuarto vehículo, pero una tercera estrategia que es sectorial en este caso, que es el de Futantec. Vale. Y todo esto se crea bajo el paraguas de la Fundación, que es algo bastante peculiar e insólito en el ámbito del private equity. Y nosotros desde la Fundación lo que hacemos, evidentemente, es acciones muy concretas en lo que te he comentado. Y todos los patronos tienen algo que yo creo que les une muy mucho, ¿no? Y es la preocupación en cuanto y la divulgación del arraigo y del crecimiento de las empresas en las que podemos participar, acompañar o bueno, pues acompañar, digo, desde la Fundación, ¿no? Con los proyectos que podamos hacer en un momento dado. Y todos son o emprendedores empresarios o altos directivos que han tenido y tienen un impacto muy claro en el entorno en el que nos movemos de País Vasco y Navarra. Bueno, o sea que el arraigo sería como el hilo conductor un poco, ¿no? Y que, aparte de Futantec, ¿qué necesidad detectasteis para cubrir ese nicho con la creación? Eso José Poza le he oído muchas veces decir y me gusta, y es que aquí se come muy, muy bien. Y aparte de comer muy, muy bien, joder, pues tenemos una universidad relacionada con ello, ¿no? El Basque Culinary Center, y decíamos, está todo creado, pero no hay una industria relacionada con ello. Vamos a fomentarla. Y de ahí, de esa reflexión, salió precisamente la creación de este fondo pues eso, sectorial. Y la verdad que está siendo, bueno, es un fondo de 50 millones de euros, ya se está pensando, evidentemente, en un segundo fondo, tú bien sabes que esto tiene que tener continuidad, sí, sí. Y bueno, pues en ellos está, ¿no? Así que... ¿Y cómo sería esa ampliación de fondo con los mismos socios, que además esos patronos son como un all-star, o estáis pensando ya más en traer otros fondos, fondo de fondos, fondos europeos, ¿cómo pensáis hacerlo? Se está trabajando y diseñando en ello. Evidentemente, tanto los patronos como el equipo de la gestora, que son un equipo con mucha experiencia en este sector, todos van a tener esa continuidad, por supuesto, y todos tienen que tener su cometido en el proyecto, que es para lo que se ha creado, y todos tienen algo que hacer, ¿no? Y sí, no descartamos, evidentemente, pero eso está en diseño, con lo cual, pues en los próximos meses me imagino que se avanzará mucho en la estructura en sí del fondo, ¿no? Vale, ¿y qué roles tienen los patrones dentro del fondo? Pues aquí hay muchos roles. Hay un rol, por ejemplo, que hay personas que son consejeros en la propia gestora, entonces ya tienen un rol muy claro, ser consejero, pero luego también pueden estar en un comité de inversión, pueden también crear alianzas, crear contactos, y su experiencia y su valía en distintos sectores pues posibilita muchísimas sinergias, ¿no? Y es un poco, o sea, en función de la necesidad que pueda haber, siempre va a haber un patrono que te pueda o asesorar, acompañar. Bueno, pues hay distintas cuestiones que cada uno de ellos aporta muchísimo valor. Vale, perfecto. Y en vuestra web habláis de transformación desde la acción, propósito, tejido empresarial, plataforma de inversión como pilar.
¿Puedes explicarnos cómo se conjugan esos conceptos en la práctica? Tengo que decir que estamos en pleno cambio de la web. O sea, porque esto, sí es cierto, esto era pues, lo que veníamos hasta ahora y recientemente hemos aprobado nuestro plan estratégico para el 2025-28. Bueno, 25 ya prácticamente pues, está cerrado, ¿no? Pero de cara a los próximos 3 años. Y ahí hemos transformado precisamente dónde impactar. Hemos creado un triángulo que para nosotros es fundamental, donde hay 3 ejes. Uno es la empresa. Para nosotros sin empresa no somos nada. Empresa entendida desde la parte de inversión, entendida por todos los conceptos y como creación de valor al territorio. Luego hay otro pilar para nosotros que es la inversión, lógico. Tenemos una herramienta que impacta en la inversión, que es la gestora, con lo cual eso es otro de los pilares. Y otro es el talento. Talento cualificado, no cualificado, pero sin ello, evidentemente, lo otro no tiene sentido, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos es, desde la Fundación, impactar en los 3. Vale, perfecto. ¿Y cuál es el papel que juega, que antes hablaste, ¿no? Mencionaste a Gestora, Estelón Capital en relación con Astisarra y cómo se integra, ¿no? La parte fundacional con la parte de inversión? Ahí es verdad que hay una línea roja, es decir, nosotros, la Fundación, sí tiene una representación de 2 personas a día de hoy en la gestora, que son consejeros. Una de ellas es realmente quien está más en representación de la Fundación y es pues, meramente un órgano de gobierno en el que pues, hay una representación. Pero nosotros no nos metemos en el día a día y así debe de ser, ¿vale? La gestora tiene su propio CEO, tiene su propio equipo y tiene que ser así. Nosotros desde la Fundación, para nosotros lo que es un motor económico y nos posibilita evidentemente llevar todas las acciones y todos los proyectos que podamos tener encima de la mesa. Sí que es verdad que tenemos una relación tremendamente estrecha porque así debe de ser. Yo participo personalmente en todas las reuniones que se hacen del equipo y se ponen al día de todos los proyectos que hacemos desde la Fundación y a la inversa. Y también tengo que destacar pues la amabilidad que tengo por parte del equipo en cuanto a cualquier iniciativa que proponemos, como por ejemplo pues, la jornada que vamos a tener con vosotros en los próximos días, que una compañera pues va a asistir ahí para explicar un poco en qué consiste un fondo de inversión. Pero luego los programas educativos que hemos lanzado con Deusto Business School, donde la parte docente la han trabajado de manera escrupulosa ellos y la han impartido, ¿no? Entonces la relación es muy, muy, muy estrecha. Vale, perfecto. ¿Y cómo seleccionarías los proyectos o empresas que invertís o apoyáis? ¿Qué criterios seguís a la hora de...? Yo ahí no me meto, pero sí que es verdad un poco, te digo en líneas generales lo que se hace, ¿no? En el Venture Capital, evidentemente, se invierte en empresas tecnológicas, ahí ya tenemos un track record razonable y cada vez, bueno, pues se está teniendo un expertise mayor en distintas iniciativas y ahí pues vamos desde tickets desde 50.000 hasta 1 millón, 1,5 millones aproximadamente. Eso es en el Venture. En el de Growth los tickets son mucho mayores, estamos hablando desde 5 millones hasta 20 millones. En este es industrial, la gran mayoría de las oportunidades o inversiones que llevamos a cabo. Tengo que decir que en todos ellos normalmente suele ser minoritario, ¿vale? Esta es un poco nuestra estrategia. Y por último, en el de Fundantec, pues los tickets van desde 2 a 7, pueden ser cambiantes, pero bueno, puede ser así el ticket y la presencia también suele ser pues eso, minoritaria. Sí que hay en alguna ocasión, y de hecho existe un caso en el que tenemos un porcentaje muy relevante, pero porque bueno, pues en ese momento la empresa no tenía sucesión, pero sí que tenía un equipo directivo que nos gusta muchísimo y además el acuerdo con ellos ha sido de entramos nosotros temporalmente, os acompañamos en este crecimiento que lo están trabajando ellos, pero con nuestro pues, acompañamiento y cuando llegue el momento, pues vosotros con un pacto de socios y un pacto de recompra lo adquirirán, ¿no? Entonces, este es un caso único porque no es nuestro objetivo, pero sí que es verdad que si se da, pues lo valoramos, ¿no? Sí. Bueno, o sea, esos tickets tan grandes ya de entrada y por lo que me cuentas en la due diligence entréis hasta las tripas, ¿no? Entonces, por eso conocéis al equipo directivo. ¿Cómo funciona eso? Si, por ejemplo, yo fuese equipo directivo válido y me dais esa opción de recompra, posiblemente no tenga el capital para comprarlo. Entonces, ¿cómo lo hacéis o cómo lo vehiculizáis? Eso lo que se hace, evidentemente, es una relación de dos, ¿no? Y todos tenemos que estar de acuerdo y cómodos. Y claro, si creemos en este equipo directivo, que es al final que va a estar en el día a día, nosotros les podemos acompañar en determinadas estrategias y en el consejo, pero en el día a día, en todas las decisiones están ellos, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar facilitar. Y hay
se toman pues decisiones de todo tipo y pactos y sí, sobre todo pues, que estemos cómodos y que se posibilite, ¿no? Esa continuidad y esa recompra. Pues puede ser de distintas maneras, ¿no? Ahí hay fórmulas muchísimas. Vale, perfecto. Y también habláis en la web de fomentar la industria de inversión alternativa con arraigo territorial. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues nosotros, evidentemente, como muchos de los patronos han vivido en sus propias experiencias, que han podido venir de fondos extranjeros y pues han podido ocurrir pues, determinadas decisiones que nos han desarraigado de las compañías de su entorno, crearon esta industria donde dijeron, bueno, vamos a ser nosotros, con domicilio aquí, quienes vayamos a, podamos invertir en empresas de aquí para mantener ese arraigo que decimos de social, ¿no? Pero bueno, el arraigo nosotros también lo entendemos de distintas maneras. Entendemos el arraigo de capital, entendemos también el arraigo de talento. Bueno, ahí hay distintas definiciones que le hemos ido dando, ¿no? Pero en esta parte de arraigo social decíamos, nos vienen terceros y nos vienen a nuestro entorno, hagamos nosotros algo. Y como somos gente de acción, ¿qué hicimos? Nos pusimos a ello. Entonces se creó esta gestora con este objetivo importante. Entre tanto, hemos tenido la gran suerte que se ha creado el clúster financiero inversor Basquefic, donde nos unimos un montón de agentes. Existen otras gestoras en nuestro entorno con las que tenemos una relación muy estrecha que también posibilita hacer coinversiones. Ahora mismo el Gobierno también, los 1.000 millones que ha lanzado ya, pues se están definiendo las líneas que hay de inversión, también nos van a acompañar, ¿no? En este arraigo para que nuestras empresas pequeñas, grandes, medianas, pues todo tipo de tamaños tengan su fuente de financiación y su capital pues, amigable para acometer proyectos estratégicos de crecimiento y lo que venga. Vale, y hablamos de arraigo. ¿Por qué es tan importante el arraigo para ti? Pues porque nos permite, por un lado, tener un ecosistema, creo que nos permite muchas otras cosas. O sea, al final esto es una cadena de valor, ¿no? Si tenemos una empresa arraigada en el entorno que crea valor, crea empleo, que sea digno, que esas personas puedan pues, vivir aquí y que además esto es pues lo que digo, una cadena de valor. Entonces, no solamente es la empresa en sí misma, sino que todo lo que mueve, los proveedores, los clientes, todo tiene un sentido y nos permite tener lo que tenemos y conocemos hoy en día por este país, ¿no? Entonces, yo creo que es la herramienta fundamental y necesaria para seguir teniendo esta calidad de vida y por ello tenemos que trabajar, ¿no? Y para nosotros el arraigo no solamente es empresarial, sino que, como te decía, puede ser de capital, porque vemos que aquí hay mucha capacidad de ahorro y muchas veces no se invierte en la industria de inversión, ¿no? Se invierte en otras serie de productos que nos parece súper bien, pero que creo que hay que dar voz también a este tipo de proyectos que impactan directamente en tu entorno, ¿no? Y creo que el hecho de que tú inviertas en un venture capital, donde veas que una empresa que has invertido directamente pues ha crecido y tiene proyectos estratégicos y lidera proyectos estratégicos, a mí me enorgullece, o sea, como posible inversora, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que divulgar y tenemos que trabajar. Y en el ámbito del arraigo del talento también es la misma percepción, ¿no? Creemos que puede o no ocurrir que haya empresas que se nos vayan, pues por circunstancias determinadas y eso podrá ocurrir y ocurrirá posiblemente, pero ese talento que estaba empleada para ese proyecto en concreto, estoy convencida de que podemos encontrar oportunidades en otras empresas que hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese arraigo se puede producir, pues lo que te decía, por creo que 3 patas que hay que ser conscientes de ello. Permíteme que te lo cuestione. ¿No podría ser que también a lo mejor con el arraigo caigamos un poco en la trampa de la endogamia y empecemos a calcar, ¿no? Cuando copias la copia de la copia de la copia, ¿no? Como que es un poco en errores o taras o vicios. ¿No es como un poco contraproducente en un mundo que cada vez es más global, donde a lo mejor la entrada de capital externo también podría aplicar o aportar como buenas prácticas de otros sitios? Pregunta. Me parece muy buena pregunta y me parece súper oportuna. Yo creo que efectivamente alianzas con terceros, sean de aquí, de fuera, de donde sean, por supuesto. O sea, creo que siempre hay que estar con las miras hacia afuera. Lo local está muy bien, pero nosotros lo vemos, bueno, no es un concepto creado por nosotros, pero es local. O sea, siempre mirando hacia afuera desde dentro, ¿no? Y de hecho, en el ámbito de la inversión, nuestro concepto ya es abierto. Antes era como invertir en
No, invertir en y desde. O sea, esa es la idea también. Creo que es súper importante porque, como bien has indicado, o sea, hay que aprender de terceros y eso de copiar a mí me parece súper oportuno en todos los sentidos, porque nosotros podemos hacer las cosas muy bien, pero un tercero puede hacerlas muchísimo mejor y se trata de copiar e intentar mejorar en lo que se pueda. Y crear alianzas. O sea, todo bien pensado y evidentemente compartiendo los valores que tú puedas tener, aliarte con terceros en el ámbito internacional, o sea, desde luego, siempre, porque creo que puede añadir valor. O sea, invertir desde, o sea, entiendo que es invertir en empresas de fuera del territorio, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Generar riqueza y aportarla o incluso importar la empresa y generar talento? ¿Cuál de las dos es? Las dos. Las dos. Las dos. Las dos. Y en eso estamos. Antes estábamos, lo que te decía, igual más limitados, ¿no? Y en esta segunda reflexión que hemos hecho, bueno, ha sido la primera, para la Fundación, estamos en ese punto, en y desde Euskadi y Navarra. Pero con la crisis de suelo, energía y demás, y viendo un poco, ¿no?, dónde soléis invertir, ¿crees que es factible esto de poder importar? Yo soy súper optimista y lo voy a seguir siendo, Albert. Y creo que debemos de trabajarlo. O sea, no quita, es verdad, que tenemos unos hándicaps importantes, que hay que trabajarlos, pero creo que estamos muy alineados muchos de los agentes que en esto estamos. Y creo que se están creando además foros oportunos, como puede ser el propio Basque FIC, donde se tienen que tomar decisiones y se tienen que hablar de esta serie de problemas que están aquí y de los que hay que hacer frente. Entonces creo que tenemos unas alianzas que nos van a dar, pues, oportunidades donde todos los agentes hablemos de manera muy transparente y pongamos encima de la mesa, sobre todo luego, soluciones. Porque esto de criticar, pues no me parece, o sea, me puede parecer en un momento dado que es oportuno, pero siempre y cuando después de esa crítica haya una acción, ¿no? O sea, que es de lo que se trata. Tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues hagámoslo. Perfecto. Y en cuanto a estructuras de gobernanza del fondo, ¿cómo se integran los patronos, los círculos Astigarraga, los amigos Astigarraga? ¿Qué papel tiene cada uno en la toma de decisiones y qué es cada uno? Como te he dicho antes, o sea, hay una línea roja. Es decir, nosotros desde del patronato hay personas sí que están en el comité de inversión por su experiencia y sí, sobre todo, el valor añadido que pueden aportar a ese fondo en concreto. Entonces, sí hay personas y hay otros patronos que están en ese círculo de Artisarra y pues porque me apoyan, sobre todo a mí, ¿no?, en distintos proyectos que queremos lanzar, en abrir nuevas alianzas con terceros. Esa es un poco la estrategia que estamos siguiendo. Y en cuanto a amigos Artisarra, vamos pues incorporando personas a nuestro ecosistema pues para liderar o acompañarnos en proyectos en los que estamos trabajando. Por ponerte un ejemplo, porque parece que estoy hablando de banalidades, pero por ponerte un ejemplo. En el curso de valoración que hemos hecho con Deusto Business School, pues hemos trabajado no únicamente con el equipo de la gestora, evidentemente, sino que pues, nos hemos acompañado en Orgestión. Hemos también tenido la presencia de Javier Giral, hemos tenido la presencia de Mazars, hemos tenido también la firma de abogados Cruces Torres. Entonces, nos acompañamos de personas que en el día a día, evidentemente, tenemos una relación muy estrecha con ellos y les hemos brindado la oportunidad a que participen con nosotros. Bueno, evidentemente, pues ha sido la grata sorpresa de que nos han dicho que sí y pues esta puede ser una de las alianzas. Pero como esta, pueden ir sucediendo muchas otras. Perfecto. Y hablabas de acompañamiento, justamente es una de las preguntas que tengo en mente. Invertís en una empresa, ¿qué tipo de acompañamiento le ofrecéis más allá de la propia inversión en sí? ¿Hay algún acompañamiento estratégico? Bueno, cuéntanos. Sí, ahí hay muchas diferencias y tú además bien sabes, ¿no? En el Venture Capital pues depende muy mucho del estadio de la empresa. Pues hay veces que necesita y requiere de acompañamiento en el producto mínimo viable, en otras situaciones a lo mejor pues de un CFO. Bueno, pues hay determinadas situaciones. Entonces, en toda esa reflexión les acompañamos, eso en el Venture. En el Growth y en el Food, el hecho de que nosotros estemos en el consejo, claro, ya te da una perspectiva muy relevante de cómo está la empresa y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, hay muchas veces que lo que intentamos es pues que el equipo, tanto directivo como el propio equipo de la empresa, pues sea cada vez más, más profesional, si no lo es, evidentemente, y que tenga esas capacidades de mejorar. Pues les acompañamos en todo lo que haga falta. Si se decide hacer
una adquisición desde la empresa en la que nos hemos adentrado, ¿no? Y hemos entrado en el capital, se decide pues, comprar una que pueda ser competencia o pueda ser un proveedor o un cliente, pues donde evidentemente aporte ese valor. Pues en ese acompañamiento, en la DIU, todo el proceso, pues también, porque muchos no, el equipo en sí de la gestora tiene una experiencia y muy importante en todo tipo de, sí, tanto de fusiones como en adquisiciones, como también en crecimientos tanto orgánicos como inorgánicos. Entonces, ese valor añadido que proporcionamos pues es muy bien, esto es lo que mi percepción, que entiendo que evidentemente las empresas así lo verán, está muy bien acogido, ¿no? Perfecto, hablas de valor añadido justamente. ¿Podrías compartir algún caso concreto donde una empresa haya experimentado algún tipo de transformación gracias a vosotros? Pues muchas de en las que hemos entrado se están produciendo adquisiciones y eso está haciendo que la empresa en muy poco tiempo crezca. De pasar de una facturación de 25 millones, pues comprar otra e integrarla está pues duplicando, ¿no? Tanto en facturaciones como en EBITDAs como en resultado. Y todo esto igual a lo mejor sin el acompañamiento de Stellum, del equipo, pues igual no se lo planteaban. Es verdad que todo esto antes de entrar se empieza a comentar, quiero decir que el plan de crecimiento ya está un poco tratado. Luego, evidentemente, pues les acompañamos y les asesoramos en ese crecimiento hacia dónde tiene que ir dirigido, ¿no? Claro, también es verdad que nuestro equipo, o sea, el equipo de la gestora está en todo tipo de ferias, o sea, están en todo tipo de ferias que puedan ser de sectoriales, digamos, de alimentación, o en el Venture Capital, pues más de lo mismo, ¿no? Para todo tipo de operaciones que se puedan dar, sean pues eso, de una manera mucho más profesional. Y luego también se está produciendo mucho sinergias en la propia gestora. Vale. O sea, operaciones o participadas del Venture Capital que tengan pues determinados productos o servicio que puedan encajar en otras, pues eso también se está dando mucho, ¿no? Vale, ¿y cómo hacéis para empastar una entidad que tiene esa fuerte componente social con la financiera? Porque alguna dificultad habrá a veces, ¿no? Sí lo hay, pero es que se puede hacer. O sea, yo vengo de una entidad, el Cargi, que es una sociedad de garantía recíproca que evidentemente es súper social y otorga vales. O sea, quiero decir, no, una cosa no quita la otra. Y como ellos el eslogan tiene, ¿no? Finanzas con valores, creo recordar. Y aquí es pues muy parecido. Al final, una cosa no quita la otra, la inversión es necesaria y sobre todo el tamaño importa muchísimo de las empresas, con lo cual el crecimiento es necesario, tenemos que ponernos en el mapa y tenemos que llevar a cabo también empresas estratégicas. Y eso se puede hacer con financiación, pero es que con la inversión llegas mucho más rápido, ¿no? Claro. Entonces, ese es el camino. Y creo que no está reñido a que luego sea dueña de esa gestora una fundación. Además, es que creo que tiene todo el sentido, porque lo que intentamos desde la Fundación, y lo hacemos, yo creo que lo hacemos, es impactar en el entorno en el que estamos, a través de becas, como te he comentado, eventos que llevamos a cabo pues, con distintas personas, y sobre todo porque queremos impactar en el ámbito de la persona. Luego, pues los programas educativos, la asociación que hemos creado con distintos agentes llamada Heraldatu. Bueno, estamos haciendo muchas cosas que creo que la sociedad pues requiere, ¿no? Claro. Y en noticias recientes mencionabais, ¿no?, que pensabais movilizar en el periodo este que comentabas, 2025-2028, en torno a 250 millones de euros, ¿no?, en pymes del ecosistema vasco y navarro. ¿Cómo pensáis hacerlo? ¿Piensas que hay esa masa crítica como para poder moverlo? ¿O es... Sí, bueno, ahí tengo que decir, a día de hoy nosotros en la gestora tenemos 250 millones bajo gestión ya, o sea, esto ya es cierto, y se divide en las estrategias de inversión. Por un lado está en el Venture Capital, aproximadamente estaríamos hablando de 50 millones entre los dos fondos, y esto es cierto que invierte en toda Iberia, ¿vale? España y Portugal. Entonces, bueno, pues sí estamos invirtiendo aquí, pero esto es más amplio, ¿vale? Geográficamente también. En el Futantec pasa más de lo mismo. Estamos hablando de 50 millones y se invierte España y sur de Francia, ¿vale?
Y en el Growth, que es el fondo más grande, que estamos hablando de 150, este es País Vasco y Navarra. Vale. A lo mejor podemos invertir en un momento dado en Burgos, Rioja y tal, pero sí que nos limitamos a este entorno. ¿Y por qué? Porque es, claro, es el industrial y es lo que más podemos conocer. Y es donde más valor añadido pueden también ofrecer nuestros patronos, ¿no? Porque al final puedes conocer una empresa en Madrid, no digo que no, pero tu entorno muy cercano es este, ¿no? Entonces, por eso estamos diferenciados de esta manera. Entonces, sí que impactamos en nuestro entorno desde la inversión en el growth y en el otro vamos más allá porque creemos que además, pues como te decía, ¿no? Invertimos en y desde. Perfecto. Y con esta visión, ¿no? Me hablas de sur de Francia, de Iberia, esta visión un poco que tienes del entorno próximo, ¿no? ¿Qué nos diferencia como territorio con respecto a otras regiones? ¿Cuáles son las ventajas o cuáles son los cuellos de botella? Es una pregunta muy difícil. O sea, yo creo que aquí tenemos la gran oportunidad de que tenemos el concierto económico y fiscalmente tenemos unas oportunidades que otros territorios no lo tienen. Para mí este es un punto clave en nuestro entorno. Y creo que hay que sacarle chispas como ya lo hacemos, como por ejemplo con la norma foral del 64 bis. Bueno, en País Vasco, o sea, en Vizcaya esto por territorio va cambiando, ¿no? O en el ámbito audiovisual. O sea, quiero decir que hay oportunidades fiscales que nos permiten pues, que la inversión pues, también tenga sus ventajas, ¿no? Luego, creo que como territorio nos comprometemos muy mucho las personas con los proyectos en distintos momentos y creo que somos gente, no digo que otros territorios no se me malinterprete, pero quiero decir que cuando algo nos apasiona, damos todo por ello. Esto sí, porque lo he vivido así, en mi entorno cercano creo que es así. Y luego los proyectos estratégicos se lideran con acuerdos públicos y privados de manera muy, muy estrecha y es necesario. Porque muchas veces tienen que salir ideas y tiene que salir el capital desde lo privado y poco a poco lo público se une, ¿no? Y esta colaboración siempre ha funcionado y siempre funciona muy, muy bien. Perfecto. Y en cuanto a empresa, ¿qué nos diferencia? Pues, esto es más difícil. Yo creo que somos gente, muy comprometida, como te decía, con nuestras cosas, no digo que no, porque ahí también está el asentismo y no hay que obviarlo, es un tema que importa y al que hay que hacer algo con ello. Pero creo que como territorio tenemos empresas muy estratégicas que nos ponen en el mapa, que además eso lo que hace es que sean un motor para el resto de las empresas, un Arteche, un CIE, todas estas compañías, pues evidentemente tienen un montón de proveedores a su alrededor que sin ellas, pues esos proveedores tendrían que dedicarse a otras cosas, entonces se mueven muchísimo entre esas empresas y luego además como están muy globalizadas, claro, nos permite estar mirando al mundo, ¿no? Entonces, eso es súper importante y creo que lo hacemos muy bien, la verdad. Vale. Y si miras al horizonte, en 5 o 10 años, ¿qué rol quisieras que tuviera Astigarraga en la transformación social, económica y empresarial del territorio? Qué gran pregunta. Yo quiero que sea un referente y creo que lo conseguiremos. Un referente un referente en el ámbito financiero. Lo dejo en manos de la gestora, por supuesto, que siga haciendo lo que está haciendo, que lo está haciendo a las mil maravillas, pero yo, ciñéndome a la Fundación, que es lo que conozco y es en lo que estoy, tenemos que ser un aliado para cualquier empresa, fundación, universidad, ámbito educativo, que se puedan, puedan surgir oportunidades. Nosotros seamos un aliado más, un colaborador, y que nos tienen ahí para cualquier iniciativa, para cualquier cuestión que pueda surgir, creo que nos tienen ahí y nos van a tener ahí. Esa es un poco nuestra misión en los próximos años. Perfecto. Y ya para cerrar, ¿qué consejo te han dado que te haya servido y qué consejo te gustaría dar a un emprendedor de cara a futuro? Yo creo que, el primer consejo que a mí me han dado es que siempre va a haber altibajos. Y en esos altibajos creo que te tienes que rodear de gente que te pueda apoyar, porque siempre se sale. Y esos momentos son de donde más se aprende, porque yo creo que de los errores es donde más aprendemos sin lugar a dudas. Y no solo errores, sino que además los fracasos. Los fracasos son donde más visibilidad hay que dar. Y además si fracasamos no pasa nada porque
Es verdad que cuesta, porque no estamos preparados para ello, pero tenemos que hacerlo. Y yo animaría, pues, es que no te animas, ¿no?, a fracasar, dices, ya, ¿y luego qué? Pues es que es un aprendizaje terrible. Y ese sería el consejo. Y en ese momento, o sea, aparte de fracasar, que intentes pues, estar siempre rodeada con gente que sea muy profesional y te pueda acompañar en ese fracaso. Eso como consejo que yo daría. ¿Y qué me gustaría que me dieran ahora? Es difícil, es difícil. Me gustaría que me dieran uno que es muy complicado. ¿Qué me gustaría? Yo más, ¿qué me gustaría? Me gustaría que en los próximos años vayamos todos los agentes que podemos impactar en todas las cuestiones financieras, económicas, educativas, que no nos olvidemos que los jóvenes son el futuro. Y creo que en esos hay que preocuparse muy mucho porque es el talento del futuro, sea cualificado o no cualificado. Y tenemos que empezar a sensibilizarles en el ámbito más financiero, en el ámbito del ahorro, en distintos ámbitos. Y tenemos claros ejemplos en Europa muy cercanos que lo hacen muy, muy bien. Y creo que hay que aprender de ellos para sensibilizar a los jóvenes y no tan jóvenes. Porque creo que es súper importante como territorio tener esas alianzas entre todos y sobre todo que tengamos todos el mismo objetivo. A mí hay veces que cuando me dicen, no, es que unos estamos a esto, otros a esto, ya, pero es que no nos preocupa lo mismo, no pensemos, o sea, pensemos que creo que nos preocupa lo mismo el territorio, nos preocupa la seguridad, nos preocupa nuestro entorno, nos preocupan muchas cosas. Pongámonos a trabajar todos en la misma línea, cada uno en lo suyo, pero todos con el mismo objetivo, ¿no? Ese es mi deseo, creo. Perfecto, pues unión, alianza, arraigo, muchas gracias, Amaya, por tu tiempo. A vosotros, Albert, a vosotros.